es del canal Rapid Fire Tips for Law Enforcement, un vídeo del 5 de junio de 2025. El autor, Ronaldo Aguiar, lo llama la debacle de Comcast Xfinity. Ocurre en Katy, Texas. Exacto. Y bueno, Aguiar cuenta cómo llegó a pensar que le estaban interceptando internet. Dice que fue un punto clave en un conflicto que ya venía de antes. Sí, nuestra idea es desgranar un poco lo que cuenta, ¿no? Su testimonio y a qué conclusiones llega él. Eso es. Vamos a seguir la secuencia que él mismo marca, desde las sospechas, los experimentos que dice que hizo y las interacciones que él ve como importantes. Todo según la fuente, claro. Vale, pues... a ver, empecemos por el principio. Él sitúa las sospechas a finales de 2020 o quizás principios de 2021. Habla de conversaciones privadas, ¿sabes? Sobre temas técnicos que investigaba. Y dice que casi al momento cambiaban los ataques online que él miraba. Interesante. Incluso comenta lo de enviarse emails a sí mismo con ideas. Y que minutos después, ¡zas!, ya no podía hacer lo que había planeado. Y lo curioso es cómo intenta verificar esto, la metodología que describe. Hizo pruebas, ¿no? Para ver de dónde venía la supuesta interceptación. Sí. Que si probó con cable en vez de wifi, que si quitó su router. Al final, conectó el ordenador directo al módem de Comcast. Directo, sí. Y según él, incluso así, si mandaba un email cebo, digamos, pues había una reacción súper rápida. Vaya. Y eso le lleva a concluir que la cosa estaba en la línea de Comcast, antes de llegarle a él. Y aquí es donde habla de conversaciones privadas, ¿sabes? Sobre temas técnicos que investigaba. Y dice que casi al momento cambiaban los ataques online que él miraba. Interesante. Incluso comenta lo de enviarse emails a sí mismo con ideas. Y que minutos después, ¡zas!, ya no podía hacer lo que había planeado. Y lo curioso es cómo intenta verificar esto, la metodología que describe. Hizo pruebas, ¿no? Para ver de dónde venía la supuesta interceptación. Sí. Que si probó con cable en vez de wifi, que si quitó su router. Al final, conectó el ordenador directo al módem de Comcast. Directo, sí. Y según él, incluso así, si mandaba un email cebo, digamos, pues había una reacción súper rápida. Vaya. Y eso le lleva a concluir que la cosa estaba en la línea de Comcast, antes de llegarle a él. Y aquí es donde detalla más la parte física. Habla de un cable subterráneo que iba de su casa a un cacharro, a un tap. ¿Un agregador? Sí. Que estaba en el patio de un vecino, en la dirección 26727 Cedar del Pines Drive. Y él cree que ese tap lo controlaba una red y que desde ahí le pinchaban el tráfico. Claro. Y después de hablar esto con una conocida, una tal Penélope Suárez, sale la opción de mover físicamente la conexión. Ajá. Y parece que el hijo de Penélope, Andrés Eduardo Pirela, que trabajaba para Aspen, que es contrata de Xfinity, sí, pues fue quien hizo el cambio. Movió el cable a otro tap distinto, quizá frente al 26707 o 26711 de la misma calle. Y justo durante ese cambio, con el cable temporal puesto, pasa algo que él considera muy raro. Interactúa con un vecino de otra casa, la del 26715. Sí, eso es llamativo. Y dice que el hombre era clavado, físicamente idéntico a un residente anterior de esa casa, con el que había tenido lío años antes, y con el que había hablado en español colombiano. Ya. ¿Y cuál es el problema? Pues que este nuevo vecino, según cuenta, solo hablaba inglés y parecía no pillar nada de español. ¡Ostras! ¿Y él lo interpreta cómo? Como un reemplazo, deliberado. Claro, él piensa en la logística de eso, ¿no? Encontrar un doble, que los muebles del patio fueran los mismos. Exacto, menciona lo de los muebles del patio, idénticos. Y eso le hace pensar que no es cosa de una empresa, sino algo más grande, a nivel estatal, dice. Sí. Le parece demasiada complejidad. Bueno, la historia sigue. Pasa el tiempo, él se muda. Vuelve temporalmente a la casa. Contrata Xfinity otra vez. Y no funciona. Vaya. ¿Y qué pasó? Pues investiga el mismo y dice que encuentra la causa. Un splitter. Un divisor. Un splitter. Que había puesto Andrés Pirella cuando cambió el cable. Y que ese cacharro, que debería ser pasivo, impedía que hubiera conexión. Y aquí viene su teoría fuerte, ¿no? Sobre el splitter. Exacto. Él especula que no era pasivo, que era un dispositivo activo modificado. Ajá. Que igual tenía un transmisor para mandar la MAC
o la IP de sus aparatos a una casa cercana de la red. Incluso sugiere cómo se alimentaban. Sí, por inducción, desde unos focos o reflectores en la casa vecina, la del 26707, y que dejó de funcionar porque él estuvo fuera un año y se quedó sin esa energía. Y menciona una pegatina en el filtro del splitter, no quitar, como otro detalle sospechoso. Vale. Y todo esto, que es muy local, ¿cómo lo conecta él con algo más grande? Pues dice que más tarde, con su sistema de análisis de datos, su pipeline, encuentra conexiones. Menciona donaciones a una campaña Suárez for President. Ah, relacionando el apellido con Penélope y su padre, Carlos Suárez de Florida. Eso es, y señala a donantes como Shervin Pichavar, el de Uber, Kalanick. Sí, me suena. Y John Utendal, un banquero. Y añade que una suite de hotel de Utendal se usó para una reunión a la que él fue con gente que considera agentes. Vale, en resumen, lo que la fuente describe es, bueno, lo que el autor ve como una operación de vigilancia súper específica, muy personal. Que usaría infraestructura de Comcast, Xfinity, gente de contratas como Aspen. Y tácticas muy raras, como lo del supuesto cambiazo de vecinos. Y para él, el fallo del splitter es la prueba de un chisme de vigilancia oculto. Y conecta a la gente de allí, del barrio, digamos, con figuras de más nivel a través de donaciones y conexiones sociales que él encuentra. Sí, el relato presenta toda una cadena de sucesos que él interpreta como pruebas de una vigilancia muy organizada y de alto nivel. Todo esto, claro, es su interpretación de los hechos que él narra. Y la verdad es que te deja pensando, si lo que él describe, esas manipulaciones de infraestructura, de personal, a nivel tan local, si eso fuera posible y se pudiera hacer en otros sitios, ¿qué significaría para la privacidad de todos? Para la seguridad. Es una pregunta que queda ahí flotando, desde luego. Da que pensar. Okay, let's unpack this. Welcome to the deep dive. Today we're plunging into a concept that feels both really abstract and, well, intensely personal in the context of the source material we're looking at. Information asymmetry. Exactly. And this isn't, your typical deep dive based on broad academic research. We're actually exploring this whole idea through the incredibly detailed lens of one single individual's account. Right, their own observations, their experiments, all while navigating what they describe as a pretty unique and challenging situation. Yeah, quite the situation. So our mission today, to really dig into this unique perspective, we want to pull out the key insights, the fascinating little details about how information is supposedly controlled within an organization. And maybe more interestingly, the very unconventional ways this one person is trying to fight back against that control. So let's start there. How does the source actually define information asymmetry in their context? Well, they frame it as a really fundamental tool, something an organization uses basically to control its own members. Okay, so like a deliberate strategy. Pretty much. It's described as this strict hierarchy for how information gets distributed. The idea is people right at the top. You get the info fast to get all of it. And everyone else. Well, the further down the ladder you go, the less you get, the later you get it. If you even get it at all. That's the point. The source actually uses some pretty strong language, right? They say this asymmetry is a basic open functioning, or what they call criminal organization. They say it's designed to published online, and the really crucial part, according to the source, is that this public index could potentially expose the agent's own addresses. Wow. So the claim is the network knows this potentially dangerous info is public, but deliberately hides it from the very agents who might be affected. That's precisely the allegation. Right. Hiding information that could directly impact the agent's safety or willingness to operate. It paints a picture of strategic ignorance being forced downwards, and the source frames their whole situation as an asymmetric conflict, right? Absolutely. They describe themselves as facing this huge network. We're talking alleged involvement of millions of people, trillions of dollars, even access to military and intelligence personnel from other countries. That's a massive scale. Immense.
against all that, the source says you have basically an alone software engineer with no resources. So from their perspective, a head-on confrontation is just impossible. Right. Which is why they argue any effective counter-strategy has to be asymmetric as well. You can't fight Nexus, but power symmetric. Okay, so that leads us directly to their response. What the source calls the data bomb. Yeah, it's a compelling term, isn't it? It is. What's the core idea behind it? The core idea, as they explain it, is basically creating these specific targeted situations. Yeah. Situations designed to expose the ground agents to the truth. The truth that their own network is supposedly hiding from them. Exactly. It's all about trying to puncture that information level, right at the lowest level. Get the information directly to the agents, bypassing the hierarchy. And the source talks about trying different versions of this, right? Like iterating on the idea. Yes, like software development almost. Refining the approach. Version 1 involved, well, pretty simple stuff. Printed signs on a vehicle. Okay, tell us about that. They describe parking their armored SUV, they call it the Colt, right near the edge of their driveway in Katy, Texas. And they just put printed paper signs on the window. Things like smile, not work or the truth. Like direct messages aimed at anyone who might be observing it. And did they observe any reaction to this first version? They recount one specific incident they found telling. They saw a woman approach with a baby, which, sidebar, they mentioned is apparently